Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general. Nuevo programa de Tenés que saberlo en este nuevo formato en el que entrevistamos a personalidades destacadas de la Argentina y del mundo. Hoy vamos a hablar con Rafael Molini, un capitán de navío que condujo el Forest en Malvinas, un veterano de la guerra, un hombre que además de las anécdotas, de las historias y de la experiencia vivida, tiene mucho para aportar en este concepto de la veteranía, de lo que pasa con quienes estuvieron en la guerra, de cómo fue esa guerra y lo que puede venir en el futuro pensando en la geopolítica a nivel internacional. Ya vamos a hablar con él, creo que está conectándose. A ver, ahí lo veo. Hola Rafael, ¿me escuchás? Perfecto, ahora te escucho perfecto. Bueno, gracias por este contacto, un gusto verte. Tengo aquí la tapa de tu libro, Memorias del Capitán Forest, del Forest en Malvinas. Vi algunos videitos cuando hablas, después vamos a meternos un poco más en el tema de la pandemia, porque decís que en este caso se trata de un enemigo invisible. Bueno, sobre eso también quiero preguntarte. Pero ante todo, a la audiencia especialmente que es importante recordar la memoria reciente de lo que significó Malvinas, en muchos de los sentidos posibles. ¿Qué es lo que a vos te gustaría compartir habiendo sido el capitán de ese barco y habiendo participado del conflicto tal vez más importante de la historia moderna argentina? Contanos. Posiblemente me refiera a mi gente, a los hombres, ¿no? Digamos, lo más importante en cualquier guerra y en cualquier tema humano son los seres humanos, valga la redundancia. En este caso, nosotros estábamos semi-preparados, como te conté alguna vez. En el 78, por lo menos la Armada Argentina en el 78, tuvimos digamos, una alerta de que teníamos que ajustar algunas tuercas al sistema, al adiestramiento, a la preparación, y la Armada reaccionó rápidamente a ese tema y se ajustaron muchísimas cosas que ahora no habría tiempo quizás de enumerarlas, ¿no? y de comentarlas, pero posiblemente una cosa que recalco permanentemente y una conclusión a la que llegué con los años, y esto yo en algún momento te lo he comentado, que no hay que descuidar en ningún momento, en el caso de los hombres, la preparación espiritual. Y con esto vuelvo a repetir, no me voy a un catolicismo, cristianismo, no. La preparación espiritual es un componente mucho más grande que uno de los ítems, creo, es la religión, en algunos casos. Pero la preparación espiritual es preparar mentalmente a una persona, a un ser humano, a un argentino, a un ciudadano, desde muy chiquito, a que tenga respeto por sus signos patrios, por la bandera, por el escudo, por la escarapela, por el celeste y blanco, por el himno nacional, por el respeto a todos ellos y además el respeto a todos los conciudadanos.
donde un hombre vos lo preparás de esa manera, cuando lo ingresás a las instituciones militares y lo preparás profesionalmente y físicamente para que de pronto afronte una guerra en defensa de la patria, es un conjunto de elementos que seguramente den un buen resultado. Ese hombre seguramente va a estar decidido a dar la vida por la patria y por todos sus conciudadanos que están esperando que él rinda bien en la guerra, que él cumpla con su juramento de dar la vida por la patria, que como yo siempre digo, no es pavada. Una cosa es, o sea, por eso yo creo que hay que recalcar muy bien y hay que magnificar tremendamente lo que significa el juramento de dar la vida por la patria. Que no solo los militares dan la vida por la patria, las fuerzas de seguridad, la policía, y quizás me esté olvidando de algunos otros que... y los funcionarios deberían, perdóname Rafael, y los funcionarios también deberían dar la vida por la patria, como nuestros próceres lo hicieron, Belgrano, San Martín, dejando su vida en favor del bien común. Sí, debería ser así. Alguna vez me preparé para la política acá en la Patria Chica, en la ciudad de Punta Alta, y tuve ofrecimiento de varios partidos políticos. Es más, hoy tengo ofrecimientos. Y era todavía oficial de Marina en actividad, ¿no? Y por supuesto era imposible. Inclusive me habían ofrecido que me retirara y me dedicara y me presentara. Para lo cual yo siempre contesté de que yo me tenía que preparar. No me consideraba sinceramente preparado para cumplir algunos puestos. El tiempo me dijo lo contrario. Comencé a estar más seguro de mis capacidades y por supuesto siempre preparándome. En medio de esa preparación, en esa primera oportunidad que sufrí una ola de ofrecimientos, particularmente 3 partidos me ofrecieron. ¿En qué año? Y no acepté, y me empecé a preparar. Y en el medio de todo eso empecé a ver las relaciones que había entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, y otras cosas más que por debajo uno se va enterando. Más lo que veía del norte, ¿no? De nivel provincial y nivel nacional, y sinceramente ahí paré, ahí frené, ahí me dije, no basta, yo no puedo a esta altura de mi vida dedicarme a algo que yo pensé que era transparente, por lo menos lo más transparente posible, lo más puro posible. Claro. Por algo se le dice tirarle la honra a los perros. Bueno, seguimos en Tenés que Saberlo con Rafael Molini. Ustedes saben que un capitán de navío y un veterano de la Guerra de Malvinas, autor justamente de un libro a propósito de lo que él vivió en la experiencia en la guerra. Pocas personas pueden contar una guerra desde adentro, y Rafael es uno de ellos, que además con mucha lucidez y capacidad para comunicar nos hace viajar en el tiempo, Rafael. Y yo le preguntaba, había quedado inconclusa, ¿qué o quién es un veterano o qué significa ser un veterano de guerra? Bueno, veterano de guerra hay 2 posibilidades, o haber tenido la suerte o haber tenido la desgracia, entre comillas, ¿no? Veterano de guerra es un militar que en este caso, en el caso nuestro de los argentinos, tuvimos que cumplir la máxima expresión de un militar, ir a una guerra para defender a la patria. En el caso mío fue una suerte. Yo te he comentado en alguna oportunidad, fue una suerte porque independientemente de, gracias a Dios, haber llevado una excelente preparación profesional, una excelente preparación física, mi entorno, mi familia, mis allegados y mis amigos, de alguna manera me estaban apoyando para ese apoyo espiritual
que creo que tenemos que tener todos los combatientes. Las otras dos, sin el apoyo espiritual, como a mí me gusta decir, esa mesa de 3 patas, si acortamos una de las patas, especialmente la espiritual, que es una de las cuestiones que más he observado yo para futuro, ¿no? La mesa se cae. O sea que el combatiente no va a rendir. En este caso yo tuve la suerte, como alguna vez te comenté, no sé si recordás, que cuando me despidió mi madre, que yo estaba quebrado al teléfono, mi madre estaba eufórica, una cosa insólita, o sea, sinceramente, un caso muy particular, de una preparación espiritual y religiosa, mi madre, impresionante, y ella estaba eufórica. O sea que yo de alguna manera me fui muy tranquilo, porque me fui con casi con esa orden de mi madre, ¿no? A cumplir con la patria. Lamentablemente, reconozco que soy una persona de mucha suerte. Lamentablemente, muchos camaradas míos no les pasó lo mismo y no tuvieron ese apoyo espiritual, esa preparación, que yo siempre digo que empieza desde chiquito. Empieza con el jardín de infantes, cuando te enseñan a respetar los valores patrios, pabellón, el himno, y todos esos respetos a la comunidad, a quienes nos rodean, a la sociedad. Bueno, así que algunos lamentablemente sufrieron la guerra. Por supuesto que también tengo una gran admiración por los que sufrieron la guerra, por los que quizás no pudieron dominar el miedo, porque no tengo ninguna duda que no tuvieron la preparación adecuada y necesaria. Por lo tanto, tengo una gran admiración por mis pares, por mis camaradas de mi fuerza y de las otras 2 fuerzas, donde, como pasa en todas las guerras, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Pero ¿Qué dejó la guerra, Rafael? ¿Qué me dejó? La guerra? Sí, ¿qué huellas, qué marcas, qué enseñanzas? Bueno, pérdidas. Yo al principio creí que volvía al continente con una frescura total. En realidad tenía algunos problemitas de adaptación, particularmente a nivel personal, matrimonial. Ahora con el tiempo lo puedo decir, no fue fácil. No fue fácil. No fue fácil porque yo tuve, en esos momentos de la juventud, tenía 33 años cuando fui a la guerra, llegué a tener algunas reacciones bastante violentas, de las que me arrepentí toda la vida. Y ahí tengo que hacer otra acotación. Una de las cosas que también siempre digo en mis charlas, humildes charlas, digo que en este ton de responsabilidades, ¿no? Los veteranos de guerra, muchos veteranos de guerra, no fueron atendidos adecuadamente. A tal punto que muchos se suicidaron, muchísimos. Y a lo que yo siempre agrego, qué bueno sería que alguna vez alguien investigue cuántos de esos veteranos en los 10 años siguientes o 20 años siguientes terminaron rompiendo su familia. Porque nos llevaríamos una gran sorpresa. Creo yo que nos llevaríamos una gran sorpresa. Así que bueno, ¿qué me dejó la guerra? La guerra me dejó esa parte negativa. Me dejó bien claro de que la guerra es un hecho totalmente irracional, que los hombres tienen que hacer un gran esfuerzo para no llegar a ella. Y por el otro lado, lo mejor quizás me dejó ganar una cantidad de amigos impresionantes, caso tuyo, Hugo, y tu productor que acabo de conocer, que no dudo vamos a ser amigos por el resto de la vida. Y una tonelada de amigos en la Feria del Libro, vendiendo mi libro, regalando mi libro, porque no lo hice con sentido comercial.
Y, y bueno, eso vale oro en polvo, los amigos. Mi gente, mi tripulación con la cual me comunico, con las cuales tengo una excelente relación, también ellos ya son más que amigos, son hermanos, ¿no? Y así que bueno, esa es la parte buena. Y Contame. por supuesto, discúlpame, disfrutar mucho cada día. A veces cuando voy a ceremonias a las que puedo ir, porque es el tema que más me afecta, siempre pienso que podrían estar ahí poniendo flores por mí, ¿no? Y todo lo que me hubiera perdido, todo lo que viví intensamente todos estos años. Vi crecer mis hijos son adolescentes, ya acercándose ahí todos en el orden de los 45 años, tengo nietos, todo eso me lo hubiera perdido, todo eso me lo hubiera perdido. Así que bueno, eso me dejó la guerra. Te voy haciendo preguntas y Sí. si sos sintético me permitís hacerte más porque tengo varias y todas que me van surgiendo. ¿Qué cosa difícil me pedís? La primera es, ¿hay heridas o herida abierta o cicatrizada ya después de la guerra? No, todo cicatrizado, inclusive también aprendí a cicatrizar mi herida con Inglaterra. ¿Cómo es eso? Yo creo que un militar entiende más que otras personas a otro militar y jamás tuve una herida abierta con los ingleses y menos con los combatientes. Quizás pude tener algo con quien tomó la decisión de Inglaterra o quienes tomaron la decisión acá, pero ya pasó, ya pasó. Lo lamentable son los que se quedaron en el camino. ¿No hay resentimientos? ¿Cuál es qué, perdón? ¿No hay resentimientos o sí? No, para nada. Para nada. Primero que no fui educado para no tener resentimientos y la palabra odio no existe en el diccionario de mi familia. La Argentina es un extraño país con serios complejos identitarios. No vamos a meternos en ese mare magnum de confluencias, donde habría que dedicar muchísimo tiempo a analizar las distintas vertientes y los indicadores desde las ciencias sociales, pero sí señalar que la grieta, de algún modo, existió desde federales unitarios, pasando por el caudillismo versus la república, si querés, pero también ha habido una grieta, o no, vos me vas a corregir, entre un sector de los veteranos y otros, los que formaron parte del continente, los que estuvieron en un frente y en otro. ¿Es cierto esa división y por qué no la contás si es que es así, en qué radica? Yo creo que hay grietas políticas, hay grietas profesionales, hay grietas económicas. A ver. Y otras más. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, yo quizás más que llamarle grietas, en muchos casos le llamaría celos. Celos o envidia, ambas son terribles, ¿no? Ambas son terribles. Les voy a contar una anécdota que pocos la saben. Tuve la dicha de ser condecorado. Y cuando en ese momento, comandante en jefe de la Armada, el almirante Anaya, me estaba colocando la condecoración adelante de una formación impresionante de gente y de muchos periodistas muy cerca sacando fotos, me estaba colocando la condecoración y me dijo: esta condecoración es para su señora y sus hijos. Esta condecoración le va a traer muchos problemas en su carrera. Y esta condecoración sus nietos la van a vender.
Bueno, yo creo que la primera frase estuvo muy bien. Fue para mi señora, mis hijos, mi familia. La segunda, la que... Hay los problemas. Los problemas en mi carrera, yo detecté algunos inconvenientes, porque uno, a medida que crece, es como que ve las ondas en el aire cuando hay celos, envidia o alguna otra cosa. Pero sinceramente fueron muy pocas. Caso personal, en mi promoción, la inmensa mayoría de mi promoción me halaga demasiado. Yo siempre les digo que se les va la mano, que no es tanto, no es para tanto, que yo hice lo que tenía que hacer. O sea que no. Quizás los más cercanos son los que podrían competir conmigo en la carrera en todos esos años. No, al contrario, me halagaban y hablaban bien de mí. O sea que en ese aspecto tengo una... Separemos los celos o las competencias de las fuerzas, que por supuesto puede ser una competencia, no sé si sana, pero comprensible. Pero hay otras divisiones de quienes entienden distinto la manera de ver ese conflicto, los que estuvieron en el territorio, los que no estuvieron ahí, los que participaron en el combate, los que no participaron. Ilustranos un poco más sobre eso. Bueno, evidentemente yo desde afuera veo que digamos, el que estuvo en Malvinas, el que estuvo en la zona de exclusión de Malvinas, el que tuvo la suerte de estar ahí, o no, como lo comenté antes, tiene una compensación económica que pone, digamos, a ver si me explico bien, el veterano de guerra tiene una compensación económica que con respecto a sus camaradas, a sus pares que no fueron a la guerra y no cruzaron a la isla, ni combatieron en buques y en aviones, esa compensación económica lo pone económicamente, sus ingresos en total, el ingreso normal en general de su retiro ahora, la mayoría retirados, más la compensación económica, lo pone en un nivel económico que es el adecuado. Es el justo posiblemente para la tarea nuestra. Esto significa que los que no fueron a la guerra y los que no van a ir nunca, o sea, los que están ahora en este momento en actividad, más los que en ese momento se retiraron con nosotros y no fueron a la guerra, digamos, tienen un ingreso económico que a mi entender, no es justo. No es justo. Pero ¿qué sucede? Si vamos a empezar a detallar las injusticias y la gente que tiene ingresos que no son justos en el país, en fin, entraríamos en una discusión compleja, con tantas variantes. Por la vicepresidenta que recibe varios ingresos del Estado y casi por dar un ejemplo debería renunciar a algunos. Pero no me quiero meter en esa política. Bueno, pero pero independientemente del tema de la señora vicepresidenta, podríamos llegar a hacer otro Zoom con 2 horas y vos y yo investigar y empezar a encontrar cientos de miles de injusticias digamos, en lo que el Estado paga a jubilados, a pensionados, a veteranos, a militares. De privilegio y ese tipo de cosas. A los que son de privilegio, a los que trabajan ahora, a los que son nombrados 1 hora y cobran el cargo de, no sé, jubilación de senador por el resto de su vida. Y, por ejemplo, los cargos políticos que yo recibo infinidades de WhatsApp, vos los tendrás, donde lo lógico es que si yo tuviera el altísimo honor, de ser intendente de mi ciudad, de ser diputado en mi provincia o diputado por mi provincia en el Congreso, yo no tendría que tener jamás una jubilación por eso. Me parece a mí. O sea, vuelvo al punto porque creo que deberían ser honoríficos. Claro. Vuelvo al punto a ver si
para ir avanzando sobre distintos temas. Para que me quede claro, el que estuvo en el continente versus el que estuvo en el combate, ¿tienen distintas pensiones hoy o están igualados en ese sentido? Y en cuanto al combate y la presencia del enemigo, posiblemente no haya igualdad posible. Pero no debemos, creo yo, discriminar al que estuvo en el continente y más al que fue desplegado al sur. No nos olvidemos que al sur de la Argentina, al sur de Tierra del Fuego, había una flota que hasta ese momento no era enemiga, era de un país vecino, que estaba lista a actuar. La de Chile. El hecho, hubo un mensaje de la flota que dijo, estamos en tal lugar desplegados, listos a actuar. O sea Chile. Sí, o sea que no iba a ser solamente con buques, iba a ser por tierra también. O sea que el personal del continente tenía que estar muy atento también, porque podíamos tener sorpresas de quien jamás deberíamos haber tenido sorpresas, de quien entiendo yo que se aprovechó de la situación, de lo que yo entiendo que por culpa de ellos muchos pilotos argentinos murieron, porque ellos dieron el preaviso de cuando despegaban los aviones. Entonces yo eso no odio ni tengo una herida abierta, pero no la voy a olvidar jamás. Después volvemos a lo cualitativo. Metámonos un poco en los números, en los datos, ya que seguramente muchos de ellos los tenés frescos. ¿Cuántas bajas tuvo la Argentina en esta guerra aproximadamente, incluyendo las bajas posteriores, digo, las muertes de la guerra, como bien señalaste, los suicidios? ¿Lo tenés más o menos ese dato aproximado? Yo creo que con los suicidios, te voy a dar también, te voy a hacer otro comentario. Un capitán de navío aviador naval de apellido Alimonda, Eduardo Alimonda, hizo un estudio muchos años después de la guerra, lamentablemente falleció, hizo un estudio con cuántos hombres se habían suicidado de la Fuerza Argentina y cuántos se habían suicidado de los ingleses. Entre ambos, sumados los suicidados de ambas fuerzas, superaban a los muertos en combate. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De ambas fuerzas. Es una cosa terrible. Eso quizás dé una importancia al tratamiento que se le deba dar psicológico, psiquiátrico al combatiente después de venir. En el caso nuestro, 3 meses, nada más que 3 meses. Imagínate lo que puede llegar a ser una guerra de 1 o 2 años, ¿no? Te recomiendo, porque el tema de la veteranía de guerra no es solo Argentina, aunque en Argentina tiene sus características propias, también pasó con los veteranos de Vietnam y de otras guerras. Hay una película que se llama Cherry ahora, que es una historia de una pareja, justamente de un soldado que combatió, si no me equivoco, en Afganistán, y me trajiste a la mente todo lo que le trae aparejado cuando él quiere rehacer su vida en pareja. No te quepa duda. Desde las pesadillas hasta todo lo que vos también contabas. Pero volvemos a los datos, a ver si me ayudás para ayudarle a la gente a recordar, haciendo una memoria activa que siempre es clarificadora y pedagógica. ¿Recordás entonces nuestras pérdidas aproximadas en vida? Yo creo que en ambas pérdidas, ambas, las de pérdidas en combate y más las pérdidas de suicidios, deben estar, no tengo ninguna duda, arriba de 700 hombres. Es una enormidad. ¿Recordás en el total de las fuerzas, las Fuerzas Armadas en general, Ejército, Marina, etcétera, ¿cuántos fueron los combatientes? ¿El total de los combatientes? Sí. ¿O de muertos en combate? No, de los combatientes. Los combatientes, o sea, hablamos de datos bien a grandes rasgos, 700 muertes
Sí. argentinos. Y bueno, yo por ejemplo, no tengo muy claro los datos, no puedo inventar, ¿no? Está bien, está bien. Que yo sé que la Armada, sumando todos los buques que estuvieron, los que navegaron y estuvieron dentro de la zona de combate y demás, era un poco superior a 10.000 hombres. 10.000 hombres. Suponete después que en la isla, fundamentalmente con una base importante del ejército argentino, ¿no es cierto? Creo que había 8.000 y pico de hombres. O sea que, digamos que había una base de 30.000 en total de combatientes, ¿puede ser? Quizás un poco menos, sí. Y 700 muertos. ¿Sabés cuánto involucró a las Fuerzas Armadas Británicas? Si nosotros fuéramos unos 30, 40.000, 35.000, 25.000, ¿sabés cuántos? No lo sé, pero tampoco el dato de ellos también es demasiado... Algunos dicen, no pueden mentir los ingleses con las bajas, pero tampoco las dieron detalladamente. Por ejemplo, los nepaleses que murieron, que a mí me comentó el fallecido capitán Robasio y otros oficiales de Infantería de Marina, los Gurkhas, los Gurkhas los pusieron frente al Batallón 5. Y yo estuve en el mismo momento que regresaron, que venían caminando por la costanera, recuerdo haberme abrazado con un oficial de Infantería de Marina y me dijo, anoche me cansé de matar gente. Y estaba llorando desconsoladamente. Y después Robasio me dijo, fue impresionante la cantidad de Gurkhas que había en el campo de batalla, ¿no? Muertos al día siguiente. Recordemos a la gente que Gran Bretaña había profesionalizado o pagaba a los contratados, ¿no? Mercenarios. Exactamente, mercenarios de guerra. Porque les pagaban. Le pagaban, claro. Sí. Le pagaban, como usted dice, nepaleses, o como vos decís, personas que no tenían una formación militar, pero estaban dispuestos, eran killers o sicarios casi, ¿no? O personas dispuestas a un combate cuerpo a cuerpo, si es que se llegaba a eso, como pasó en algunos lugares, ¿no? Había un run en la Fuerza Argentina, especialmente en Puerto Argentino, que cuando hablaban de los Gurkhas, y algunas noticias que escuchábamos, hablaban como que eran tipos aterradores, sanguinarios, ¿no? Y yo te puedo asegurar, Hugo, que si vos conocés algo, yo sé que vos conocés, pero si vos vieses en zona de combate a los comandos de las Fuerzas Armadas Argentinas, esos sí que asustaban en serio. Te puedo asegurar que vos te cruzabas con ellos y te encontrabas con ellos y yo decía, no es así, es al revés. Y además la actitud de nuestros comandos, no vi la de nuestros hombres, pero los comandos que se preparaban y salían desde Puerto Argentino a cumplir misiones, era una actitud totalmente positiva, valerosa, valiente. Realmente era un orgullo tener hombres así. Y te puedo asegurar que no le tenían miedo a nadie. Después hablaban mucho de degollar gente. Y yo les dije, a muchos les he comentado, les digo, miren muchachos, yo estaba navegando, pero si a mí me hubieran hundido y yo hubiera llegado a la costa, y yo tenía que enfrentarme con un centinela inglés en algún puesto, en algún lugar, y yo lo podía sorprender, el que lo iba a degollar era yo. No hace falta ser Gurkha para degollar a un hombre. Vos estás en la guerra y estás en la guerra. Sí, tenés que tener una decisión. Pero recuerdo que se armaron esos mitos, casi, digamos, como una información contaminada, como tanta información se fue contaminando y que también afectó. Y volvemos a los datos por un minuto. ¿Y cuántas bajas tuvo Gran Bretaña aproximadas?
¿Recordás? Bueno, que es un número que yo creo que no lo sabemos. Ellos creo que blanquearon 200 y pico de hombres, y Sí, está bien. Es cierto. 260, 270, pero me parece que es mucho más. Es mucho más. Y te hago una pregunta, porque hablabas de los comandos, pero ustedes y vos personalmente viviste momentos muy inquietantes, peligrosos y temiste morir. No, para nada. ¿Recordás alguno de esos momentos? Te confieso que tuve miedos, que tuve la precaución de controlar los miedos porque yo tenía gente debajo mío que me observaba detenidamente y permanentemente. O sea, un gesto mío podía significar que ellos se aterrorizaran. Por suerte tuve dos oficiales, dos tenientes de corbeta, teniente de corbeta Bernetti y teniente de corbeta Grisasti, que estaban exactamente en mi política. Y, digamos, los miedos los dominé. Quizás el mayor miedo, esto no lo he hablado con otros veteranos, el mayor miedo que yo tenía no era morir, a que me entrara un proyectil directamente en el medio de mi cuerpo, una explosión cerca y me matara, ¿no? Para nada, yo estaba convencido de que no era mi decisión. Entonces sí tenía miedo a lo intermedio, tenía miedo a quedarme herido quizás flotando con medio cuerpo partido o con el estómago abierto o con un brazo o un hombro arrancado, ese tipo de sufrimientos intermedios que son terribles, sí le tenía cierto temor. En los momentos que entré en combate y tiraba, mi mente iba más rápido que todo y se iba preguntando cómo iba a sentir yo el ingreso de un proyectil en mi cuerpo. Bueno, Escúchame, es impresionante eso. ¿Y recordás el combate o un momento que se te haya repetido en pesadilla? ¿Algún momento vívido de esos que uno parece que los ve como si estuviera fuera del cuerpo? ¿Viste? No, más que pesadilla, soñé, por ejemplo, el combate con un helicóptero Sea-Link, al cual perseguí, al cual le produje muchísimas averías, y el helicóptero tuvo 7 impactos. Esto me lo comentó el comandante del helicóptero. 7 impactos, uno pegó al lado de su cabeza, le pegamos al tanque de combustible, empezó a perder combustible, le pegamos al cable que tiene la transmisión a la hélice de popa, que es delicadísimo. Si ese cable se corta, el helicóptero pierde el control. Bueno, Dios lo ayudó, gracias a Dios, lo ayudó y llegó a la Alacrity, que era la fragata donde él estaba, y en el momento que se posó, se le cortó el motor, o sea, se había quedado sin combustible. Bueno, yo soñé con esa persecución y el tiroteo que tuve con él, no como una pesadilla. Yo soñaba con que lo alcanzaba y lo tumbaba y lo derribaba y caía al agua. Claro. Bueno, y en sueños tampoco lo pude derribar, pero bueno, es esta digamos, pintura que tengo acá, el Forest y el helicóptero, ¿no? Al cual yo sigo a través de la isla, y en determinado momento digo una frase que causó gracia en Puerto Argentino. Yo en ese momento no me daba cuenta porque tenía una excitación total con la presencia del enemigo. Yo lo que quería era que todos dispararan, y disparamos. Y yo en ese momento, cuando lo encuentro el helicóptero, lo encuentro como reparado entre unas rocas y le salía humo. Bueno, yo perdí totalmente mi control y bajé, porque yo estaba en el puente de señales, tirando, bajé al puente, la radio había sufrido un impacto y estaba media desarmada, pero funcionaba, así que llamo a Puerto Argentino y digo, el helicóptero se retira averiado, me destaco en su persecución. Esto, por supuesto, le causa gracia a todos mis compañeros, amigos, porque con una cáscara de nuez, con un patacho de 25 metros de eslora y 9 nudos de velocidad,
me destaqué a perseguirlo porque yo pensaba que ellos tenían problemas. Y de hecho tenían problemas y se confirmaron después, ¿no? Con el intercambio de mail. Rafael, ¿pudiste encontrarte con algún británico y cómo fue ese momento? Solamente a los años fui nombrado comandante del aviso Gurruchaga, con el cual tuve la suerte de hacer 2 campañas antárticas. Cuando hago la primera campaña antártica con el Gurruchaga, dentro de las directivas que me daban, era no tener contacto con los ingleses. Sí, con el resto teníamos contacto con todo el mundo. Con los chilenos particularmente, uruguayos, chinos, coreanos, había bueno, todos los que tienen bases en la Antártida, ¿no? Entonces, yo en una navegación que tuve, muy difícil, me voy acercando a Esperanza, la base del ejército, y realmente había muchísimo hielo. Y mi buque no estaba preparado para el hielo, estaba preparado para navegar, digamos, y tocarse con algún hielo, pero no empujar ni llevar por delante. Y en ese momento paso cerca de un buque. No sabía qué buque era. Era de noche, de la noche antártica, o sea, un poco se ve, no sabía yo. Entonces no lo llamé, no me llamó nada, y de pronto se puso un helicóptero a la par mío. Y ahí ellos me reconocen. Ahí me di cuenta que era el Endurance. Entonces yo no tengo ningún contacto con el helicóptero, no pasa nada, y me voy a Esperanza. Resuelvo las cosas en Esperanza, pero empeoran desde el punto de vista de los hielos, porque una gran barra de hielo cae y se llena todo de hielo. Y yo alcanzo milagrosamente a zafar porque quedé en el borde. Entonces me destaco y me voy a Yubani, que es una base científica argentina. Cuando estoy yendo a Yubani por el Mar de la Flota, me pongo vuelta encontrada, digamos, en un rumbo así de colisión con el Endurance. Entonces era ver quién baja velocidad y quién no baja velocidad, porque íbamos al encuentro, ¿no? Él baja velocidad y me llama en castellano, una persona en castellano. Entonces atiendo yo, y le digo, habla el capitán de corbeta Molini, comandante del Gurruchaga. Ah, mucho gusto, señor. Teniente fulano de tal de la Armada Uruguaya. Estoy en comisión acá en el Endurance. Ah, bueno, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mire, lo vamos a dejar por popa, o sea, así hacemos la maniobra clara. Dígame una cosa, ¿cómo quedaron los hielos en Yubani para ver si podemos ir o no podemos ir? Entonces le expliqué, bueno, gracias, muy amable, y me fui. Me fui a Yubani, fondeo en Yubani, donde en ese momento en Yubani creo que se juntaban como 50 científicos argentinos. Y una mañana me despiertan, al día siguiente, a la mañana siguiente, me despiertan temprano el oficial de guardia y me dice, señor, acaba de pasar al lado nuestro el Endurance y fondió un poco más adentro de la bahía. Muy bien, recibido. No tengamos comunicaciones, excepto si ellos llaman. Me levanto a la mañana siguiente y nos quedamos fondeados todo el día. No me acuerdo qué tema estábamos resolviendo. Seguro de máquinas o algo así. Concretamente yo veo que la lancha del Endurance empieza a bajar y a subir, a bajar. Conclusión, bajaba casi toda la tripulación a comer un asado en Yubani y a jugar un partido de fútbol, que después me enteré que salió como 11-0, 11-1, a favor nuestro, ¿no? Yo, por supuesto, ni se me ocurrió bajar porque tenía directivas claras. Así que yo me quedé esa tarde durmiendo la siesta, viene un semirrígido grande, con el cual se pueden bajar hasta jeep a la costa, y un inglés, le deja un paquete a un hombre mío, y se va. Me traen el paquete, decía, al capitán de corbeta Rafael Gustavo Molini, afectuosamente. Lo abro, y es
un cuadro del Gurruchaga fondeado en ese lugar donde estábamos nosotros. Un cuadro con el Lunatak de fondo, un hermoso cuadro, encuadrado, una foto que ellos nos sacaron a nosotros. Bueno, nobleza obliga, lo tuve que llamar, un buen gesto. Abajo, atrás estaba dedicado por el comandante, entonces lo llamé para agradecerle. Cuando lo llamo para agradecerle, me invita a mí, acompañado de todos los oficiales, a cenar esa noche en el Endurance. Le agradecí, le dije que iba a concurrir con un oficial, porque yo tenía que dejar oficiales a bordo. En esos lugares no se puede dejar el buque, lo dejé al segundo a bordo con otros oficiales. Fui y cené y tuve una cena súper amable con el comandante del buque, al cual yo le dije, mire, le confieso que vengo estudiando inglés durante toda la navegación y durante toda la campaña, así que vengo decidido a hacer un esfuerzo para hablar inglés con usted. Y él me dice, mire, yo vengo toda la campaña estudiando castellano, así que yo le voy a tratar de hablar en castellano y usted habla en inglés. Bueno, es una excelente comida. Después al oficial mío lo mandó a comer abajo con la plana mayor, con los oficiales, y después me invitó a recorrer el buque. Un buque que el año anterior había tenido problemas graves, se había hundido toda la proa porque un témpano le había roto la proa y se había hundido, había tenido grandes dificultades. Y yo creo que él me enseñó todo el buque para mostrarme que el buque estaba en excelentes condiciones. Y la verdad estaba en excelentes condiciones. Recorrimos todo el buque. A la 1:30 de la mañana había ingleses, hombres marineros ingleses con unos cuchillos afilados así en el piso del pasillo, limpiando los bordes que se ensuciaban, los bordes internos, limpiándolos a la 1 de la mañana, como me imagino yo, un castigo de fajina, algo así, cosa que me llamó totalmente la atención. Así que ese fue el primer contacto que tuve con los ingleses, y debe haber sido uno de los primeros contactos de las marinas. Después, el contacto, el más importante mío, fue con el príncipe Andrés, que yo ya era comandante del destructor Hércules, y él vino a visitar a sus familias, y vino a hacer una visita a la base naval de Puerto Verano, embarcó en el Hércules, almorzó en mi buque, y cuando estábamos charlando, me dice, en determinado momento, me dice, necesito ir al baño. Le digo, venga, vamos al baño de mi camarote. Y entrando a mi camarote, yo tenía una gran foto del Forest haciendo una descarga de materiales en el muelle de Malvinas, en el de Puerto Argentino. Entonces, cuando él entra, pasa al baño. Y cuando sale del baño, le digo, ¿conoce ese buque? Dice, no, ¿qué buque es? Digo, es el Forest. Es un buque inglés. Yo fui el comandante durante la guerra. Andrés daba vueltas en el aire, ¿no? De la sorpresa. No podía creer que estaba hablando con el ex comandante del Forest durante la guerra. Así que bueno, le agradó mucho el tema, y un mes después me mandó fotos del Forest. Él me mandó fotos del Forest. Qué bárbaro, qué interesante. Un par de últimas preguntas. La primera, hubo durante el gobierno anterior este intento que se logró en gran medida de identificar a los enterrados allí en las Malvinas, y también eso generó controversias entre quienes señalaron, por lo menos por fuentes que pude consultar, estaban de acuerdo, incluso con la visita a ese territorio, y quienes dicen, no vuelvo a Malvinas hasta que no la retomemos formalmente en la soberanía completa. Y bueno, y entonces eso también genera alguna división. ¿Es así? ¿No es así? ¿De qué lado estarías en este caso? No, yo estoy del lado donde se satisface espiritualmente a la familia del veterano, del combatiente, ¿no? Del combatiente fallecido, ¿no? No tengo ninguna duda, no me pasa ninguna otra cosa por la cabeza, en absoluto. De hecho, creo que si vemos lo que hicieron los ingleses y el cementerio y demás,
O sea, podrá tener alguna objeción o alguna crítica. Yo creo que es de nivel lo que hicieron y creo que eso no tiene absolutamente nada que ver si están o no están los ingleses o si, no, yo no voy en un barco de pasajeros y bajo porque me van a sellar el pasaporte. No, no, no. Las Islas Malvinas son argentinas y punto. Todo lo demás son minucias que creo que no hacen al gran tema, ¿no? ¿Y la identificación de los restos? La identificación me parece, pero perfecta. O sea, si yo tuviera un hijo ahí, si tuviera un familiar, daría cualquier cosa por poder ir a la tumba a rezarle. O sea, yo entiendo que además, a medida que pasa el tiempo, vamos a guerras donde no hay el soldado desconocido, no debe existir, excepto casos excepcionales de situaciones excesivamente violentas, explosiones o esto que el otro, o cualquier otra cosa que impidan reconocer algo, pero si no debe haber soldados sin reconocer. Esa es mi opinión, no sé. Sí, no, pero porque sé que hay algunos que tienen posiciones un poco más extremas, las hayas escuchado, veteranos que piensan distinto, pero por eso quería conocer tu pensamiento en ese aspecto. Por lo que veo, Rafael, además tenés una mirada que se pone por encima de circunstancias, como definís vos, como minucias. Y a propósito de esa mirada totalizadora, como última pregunta, ¿qué esperas para lo que viene? ¿Tenés ganas de otro libro? ¿Tenés ganas de contar esto a nivel documental? ¿Qué te gustaría, digamos, establecer como parte de lo que pasó, pero también como, no sé si como legado o como mensaje? ¿Qué es lo que hay en tu corazón ahora, Rafael? Además, por el presente que vivís, por la actualidad y por lo que veo, contás con mucho énfasis sobre lo vivido. Mira, yo trato humildemente de contar lo que me pasó. Lo cuento para que los jóvenes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, tengan una idea o traten de meterse, especialmente cuando leen el libro, traten de meterse en lo que yo viví y lo que yo sentí. Insisto, cuando uno se prepara bien profesionalmente, físicamente y espiritualmente, va a la guerra de una manera diferente. La posibilidad de morir, yo creo que casi no debería estar en discusión, porque recalco en todas las conversaciones que tengo que lo que tenemos que magnificar y tenemos que convencerlos a todos que cuando juran dar la vida por la patria, punto. Acá, como se dice en Argentina, no hay tutía, es así. Y más de una vez he tenido que hablar con muchos jóvenes de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Armada, de la Escuela de Suboficiales de la Armada, de la Escuela Naval, a los cuales siempre les recalco y les digo, ustedes tienen que preparar a sus familias, porque ustedes, señores y señoras, no son dueños de su vida. Eso tiene que quedar bien en claro. La Escuela Naval y la Escuela de Suboficiales, como creo que te dije alguna vez... Es fuerte ese concepto, ¿no? Te recalqué, son escuelas de carácter. Se forman hombres y mujeres que tengan la capacidad de castigo, de estar frente a varios días sin dormir, mojados, con frío, con heridas, y seguir adelante. Para eso son las escuelas. Y además, con una preparación intelectual en general bastante buena. Pero fundamentalmente escuelas de carácter. O sea que yo trato de influir en mis charlas, en mis conversaciones, en este tema. ¿Por qué? Porque también yo tuve contacto con los oficiales y los jefes que estaban en el edificio Libertad durante la guerra,
y tuvieron que soportar situaciones muy, muy dolorosas y muy difíciles para ellos. Los familiares que iban a insultarlos, que iban a pedirles a sus hijos con vida, o que le iban a pedir que sus maridos o sus hijos volvieran de la guerra, porque sí, porque no, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el militar tiene la obligación de preparar a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus amigos, para decirle, muchachos, si yo mañana desaparezco, como me pasó a mí y como le pasó a la gran mayoría, si yo mañana me ausento y ustedes saben que estoy en una guerra, los religiosos recen por mí. Pero si no vuelvo, el responsable soy yo. Yo quise dar la vida por la patria. Eso tiene Rafael que Molini, claro en la cabecita de todos. Muy interesante, muchas gracias por ser un veterano y por ser un docente y por enseñarnos que hay valores que no deben perderse, entre ellos el valor de adquirir un carácter capaz de dejar la vida por otros, por una comunidad, por una nación, por un país. Y pese a que la guerra no tenga sentido, como bien dijiste, o que sea tal vez la tragedia mayor que enfrente la humanidad por decisiones de los políticos de turno, en definitiva, cuando uno, como decís vos, escoge esa vocación y tiene que cumplir con el deber, lo hace con la hidalguía, con la hombría y con los valores que vos difundís, Rafael. Te agradezco por este contacto y por la larga charla que tuvimos. Gracias a vos, Hugo. Sabés que esta es tu casa. Bueno. Hasta la próxima. Y a todos Adiós. saludamos hasta un nuevo programa, hasta la semana que viene, haciendo conexión abierta aquí por, tenés que saberlo, por conexión abierta. Hasta la próxima semana. Chau. Programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenés que saberlo.